Nacional de Cultura, un diálogo cultural desde y para los territorios. La construcción colectiva de una ruta renovada para el sector cultural. Desde el Ministerio de Cultura invitamos a la ciudadanía a participar del buzón de voz, marcando a la línea nacional gratuita desde teléfonos móviles o fijos 018000 93 80 81 para responder a la pregunta: ¿cuál es el mayor reto de la cultura para la Colombia de hoy? Únete a la actualización del Plan Nacional de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. La Iglesia de Cristo del Barrio Colón presenta su programa Bellas Palabras de Vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Un programa 100% bíblico con el evangelista Pablo Ramírez. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a su programa Bellas Palabras de Vida, un programa que te hará reflexionar en tu arduo camino. Es muy interesante que ustedes se sienten con nosotros y vengan y participen de la palabra de Dios. El tema de hoy es Jesucristo y la misericordia, un tema bien importante para que cada uno de nosotros, en cualquier época que estemos, seamos niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, pues seamos edificados. Jesucristo y la misericordia. Les invito a que abran sus Biblias, a que compartan con nosotros, a que tomen este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Hola a todos los que nos están viendo a través de estas pantallas de Cali TV. Les recomiendo que se queden al final y también saludo a todos los niños que nos están viendo para que sean edificados y aprendan de Cristo desde su temprana edad. Muy bien, qué bendición es poder estar aquí, y como ya dijo mi esposa, el tema de hoy es la misericordia, y para eso nuestro texto base, nuestro texto bíblico, que dice en Mateo capítulo 5, verso 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Jesús mismo es el que nos enseña y nos dice: bienaventurados, dichoso, feliz, aquella persona que es bienaventurada, y ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es bondad, amor, gracia, querer que la otra persona esté bien. Si tiene una dificultad, pues uno tener ese sentimiento como de querer ayudar, y no solamente el sentimiento, sino también la obra, como lo hizo el Señor Jesús. Sí, por eso Él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque es que el Señor es lleno de misericordia, y nosotros tenemos que ser misericordiosos como es el Señor, como lo es Jesús. Es bien interesante este tema. El Dios de la Biblia es el mismo Dios que nosotros adoramos y servimos. Ese Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. Lo podemos mirar en Éxodo 34, del 6 al 7. Voy a leer, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Qué interesante, mis amables televidentes y los que nos ven a través del Face. Un saludo muy especial a todos los que nos ven por el Face y a todos los que están unidos en este precioso día de transmisión. Bueno, mi esposa leía Éxodo 34, 6, 7. Jesús decía que los bienaventurados los misericordiosos. Y aquí mi esposa leyó Jehová, Jehová fuerte, en Éxodo 34, 6 al 7. Los judíos del primer siglo, los judíos en el tiempo de Jesús, ellos se les había olvidado la misericordia. Ellos perdieron la misericordia, que dejaron de identificarse con el Dios del Antiguo Testamento. Los judíos eran
eran hombres que no eran misericordiosos con los samaritanos, no eran misericordiosos con los gentiles, tampoco tenían misericordia con los romanos, porque supuestamente ellos los tenían como esclavos. Pero el Señor les dice bienaventurados, le está hablando a esa clase y nos habla a nosotros hoy de que debemos ser misericordiosos. Bienaventurado, es dichoso, es feliz el que practica la misericordia. Ellos querían era guerrear, pelear, pero nunca se llenaron a misericordia. Observemos cómo Jesús le dice unas cosas o cómo les hace ver que estaban equivocados en cuanto a la misericordia. En Mateo 23 dice la palabra: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Mire, Jesús los enfrenta nuevamente. Ellos se jactaban de que diezmaban, que ofrecían el eneldo, el comino, bueno, y eso era bien porque lo decía la ley, y además debía de hacerse. Pero se les había olvidado lo más importante, que era la misericordia, era la justicia, la fe. Y muchos hoy nos pasa lo mismo. Creemos que nosotros podemos hacer algo, pero por mandamiento, sin justicia, sin fe, ni sin misericordia. Todo lo que uno haga del beneficio a la otra persona, lo debe hacer por amor, desinteresadamente y con mucha misericordia. Los judíos del primer siglo se les olvidó eso. Sí, hacían eso, pero no lo hacían por misericordia hacia el prójimo. Es como hoy puede usted estar ofrendando en la iglesia, pero por ofrendar, como por dar, como por decir yo cumplo, pero no lo hace por misericordia, porque el dar es misericordia, y eso lo estipula las Sagradas Escrituras. Por eso debemos mostrar la misericordia hacia los necesitados. En Proverbios 14:21 dice la palabra: «Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado». A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Muy bien, miren en estos dos proverbios. El proverbio que dice: peca el que menosprecia a su prójimo. O sea, aquella persona que menosprecia a su prójimo es próximo, está pecando contra Dios. Aquella persona que le niega a esa persona, que le niega el darle, el ayudarlo, el contribuir en lo bueno, en animarlo, es una persona que está pecando. Porque ahí dice el proverbio es claro: peca contra Dios aquel que no le ayuda a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres, ese es bienaventurado, es el proverbio 14:21. El que ayuda a los pobres, el que está atento de ellos, es bienaventurado, porque obra misericordia. Pero hay algo más: el que a los pobres da, el que al menesteroso ayuda, el que da al que necesita, le está prestando a Dios. Es lo que dice el texto. Porque el que presta a los pobres es bienaventurado, pero el que da al pobre, a Dios presta. O sea, hermanos, que mire la bendición que hay en ayudar a un necesitado. Le estoy prestando a Dios. Obviamente que Dios me lo va a recompensar, pero yo no lo debo hacer porque me recompensen o porque voy a recibir más, sino porque me nace ayudar a esa persona. Y en la iglesia es lo mismo. Nosotros debemos amarnos, querernos, ayudar al hermano necesitado, pero no porque Dios me vea, sino porque a mí me nazca, como a Dios le nació, enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es bien interesante que nosotros entendamos eso. También los misericordiosos se preocupan por los demás. Muy bien, ese es otro punto, que los misericordiosos se preocupan por los demás. Leamos Lucas capítulo 10 versículos 30 al 37. Dice la palabra: Respondiendo Jesús dijo:
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? Él dijo: el que usó a misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En esta legendaria y divina parábola del buen samaritano, que tanta gente la lee, que tanta gente la conoce, pero que no la entiende o no la practica tampoco. Pues la historia nos cuenta, en esta parábola Jesús nos dice de lo que mi esposa leyó: un hombre que fue asaltado en el camino y que quedó medio muerto, y pasó un sacerdote y un levita. La parte representativa de la cultura judía del primer siglo, el religioso, el que amaba a Dios, el que supuestamente hacía sacrificios a Dios, pasaron, vieron a la persona herida, vieron y no les interesó. Y eso puede pasar hoy también con muchos cristianos, que decimos que somos cristianos, que amamos a Dios y no ayudamos al prójimo. Y decimos no, y nos hacemos los que no vemos. No vemos al hermano, a mi familiar, a mi prójimo. Prójimo es el próximo. Mi familiar, mi tío, mi hermano, mi primo, mi hermana en la fe, mi papá, mi mamá. Y a veces no le hacemos misericordia. He escuchado por ahí a muchos que dicen: eso él está así porque así no obró bien y entonces ahí que sufra. No, no es el caso. Aquí no le dijo el Señor que sufriera. Al contrario, el buen samaritano, aquel hombre a quien los mismos judíos menospreciaban, porque los judíos menospreciaban en el primer siglo a los samaritanos, esos judíos que menospreciaban al samaritano, Jesús los puso contra su propio ego. Les dijo: bueno, ¿y quién es el que obró misericordia? ¿Quién? Y entonces ellos le dijeron: no, pues el que obró misericordia fue él. Pero era tanto el fastidio que tenían por los samaritanos, que ni siquiera dijeron samaritano, sino dijeron: no, el que obró misericordia. Pero Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. A veces pasa que hay algún accidente en una carretera y de repente en vez de ir a ayudar, van a saquear el carro y a saquearle la billetera. Eso no es misericordia, eso no es amor, eso es incrementar más las cosas malas. Pero el Señor quiere que nosotros como cristianos hagamos y obremos la misericordia, porque la misericordia es lo que el Señor desea, lo que el Señor nos dice. La misericordia no es solamente una emoción o sentimiento. ¿Cómo así? ¿Que la misericordia qué? Que la misericordia no es solamente una emoción o un sentimiento. Muy bien, Caleb. La misericordia no es eso. Mucha gente que piensa que la misericordia es una emoción, un sentimiento. Ay, pobrecito, mire cómo está, mire cómo sufre, no tiene que comer, está enfermo. No, ese sentimiento no es misericordia. Misericordia no es mirar la situación del otro. La misericordia, el misericordioso es una persona de acción, una persona que obra, hace algo por los otros, está dispuesto a colaborar, está dispuesto a dar. Jesús usó la misericordia. Hay muchos pasajes que nos hablan de cómo Jesús usó la misericordia. Miremos alguno de ellos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor allí mostró misericordia hacia todos nosotros que hemos sido pecadores.
También en Mateo 9:27 el Señor mostró misericordia hacia dos ciegos que estaban en el camino y clamaban a Él y le decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, danos la vista. Y el Señor Jesús fue movido a misericordia y les devolvió la vista. También hay otro ejemplo acerca de una mujer cananea. Ella era una gentil y Jesús no venía a los gentiles, Jesús venía solamente a los judíos. Y esta mujer le rogaba y le suplicaba: Señor, ten misericordia, mi hija está atormentada por un demonio. Y el Señor Jesús obró a misericordia, aun siendo ella gentil, no era judía. El Señor sanó a su hija, mostró misericordia hacia esta mujer y hacia esa niña que estaba siendo atormentada. Entonces son varios ejemplos en los cuales vemos a Jesús obrando a misericordia. Él sentía tristeza por las personas, sentía compasión, sentía esa misericordia hacia el dolor de esas personas, pero no se quedaba solamente en el sentimiento. El Señor obraba, el Señor sanaba, el Señor mostraba con hechos que esa misericordia llevaba a un resultado, y en este caso era la sanidad de estas personas. La misericordia es eso, lo que hizo Jesús, darse a las personas. Pero veamos este ejemplo que me gusta en Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, a punto de morir, dijo el apóstol Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito era un colaborador de Pablo y estuvo gravemente enfermo, pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito y también de Pablo, porque Pablo sufría por Epafrodito porque estaba enfermo. Así como usted puede estar sufriendo porque su amigo, porque su vecino, porque su familiar está enfermo. Usted puede estar sufriendo, pero el Señor está ahí para ayudarnos. En oración, en fe, en súplica, nosotros podemos orar para que Dios obre a través de esa persona. Hay muchas cosas de hacer misericordia, pero hay muchas de ellas con la oración, porque la oración del justo puede mucho. Y es bien interesante que notemos esto. Podemos ver que la misericordia se demuestra en varias maneras. Muy bien. ¿Cómo se demuestra la misericordia? En varias maneras. Por ejemplo, ser misericordioso, pero hacerlo con alegría. Cuando usted tenga misericordia, hágalo con alegría. No lo haga como por presumir. También hay que hacer misericordia por los hermanos. Hay que hacerla. También hay que ser misericordioso con el que cae. Y también con los animales hay que ser misericordioso. La palabra de Dios dice que el que ama a su bestia hace el bien y el impío es cruel, dice la palabra. Entonces hay que hacer muchas cosas de misericordia, como también el exhortar a otro que está haciendo las cosas mal. Llenarse de misericordia con aquellas personas que no saben ni enseñarles. Eso también es importante, enseñar la palabra a los que no saben, a los que están abrumados, a los que están atormentados. Hay que enseñarles la palabra, porque Judas dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego del infierno, y de otros tenga misericordia, y aborreciendo aún su propia carne, dice la palabra del Señor. Jesucristo también nos enseña que nosotros debemos tener misericordia en nuestros hogares, en la disciplina con nuestros hijos. Cuando yo no disciplino a mi hijo, no tengo misericordia de él. Cuando yo no lo educo, cuando yo no lo corrijo, cuando yo no lo enderezco, no tengo misericordia, lo dejo hacer lo que quiera y no va a ser bueno para él. Pero si yo lo disciplino, yo lo educo, lo crío, lo educo en el Señor Jesucristo, va a ser de bendición. También la disciplina en la iglesia es importante. Disciplinar a los hermanos en la iglesia para que hagan lo correcto, para que hagan lo bueno, que se amen unos a otros, que se comparta la misericordia también en la iglesia. Por eso la misericordia es lo opuesto a la crueldad. Leamos estos versos en Colosenses 3, 19 y verso 21. Dice la palabra, verso 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También en el verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire lo que es
lo contrario, lo que decía mi esposa, de la crueldad. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seas ásperos con ella, no la trate mal, no le diga palabras oeces, no le diga que está gorda, que está horrible, no le diga eso, trátela con palabras cariñosas. El lenguaje en el hogar es muy importante. Las palabras de te quiero, te amo, te necesito, me haces falta, son palabras de consuelo, no palabras espóticas de odio, de fastidio, de resentimiento, porque provocan choques y se daña la relación. Y Dios quiere, no seáis ásperos con ella, dice el libro de aquí. El marido y padre cruel no es misericordioso. El cruel usa el lenguaje, ¿para qué? Para ofender y para ser abusivo. Pero el cristiano no es así. El cristiano no usa ese lenguaje espótico y abusivo con su mujer, y mucho menos con sus hijos tampoco. Al contrario, debe ser un lenguaje de tranquilidad, que lleve calma a la situación en el hogar, porque Dios quiere que los hombres hagamos misericordia y la iglesia practique la misericordia. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire lo que dice el texto, que los padres no debemos exasperar a nuestros hijos, no debemos atormentarlos, regañarlos y caerles sobre una cosa y sobre la otra. Hay padres que regañaron al niño una vez y le siguen diciendo y le siguen diciendo: es que usted hizo esto, es que usted hizo, y todo el día recalcan lo mismo. No, eso es ponerlos, desesperarlos, eso es tener sentimientos ásperos hacia ellos, eso es provocar a ira con ellos. Y con los niños no hay que provocarlos a ira. Si usted lo regañó, si usted lo disciplinó, le dijo algo, ya, pero no le recalque siempre, porque ellos también son humanos y ellos sienten. Entonces es importante que nosotros entendamos que el misericordioso evita toda forma de crueldad. Así es, también la misericordia más importante es la misericordia de Dios, que perdona los pecados nuestros. Cristo mostró mucha misericordia hacia los pecadores, dando su vida, ofreciendo el sacrificio perfecto a Dios para justificar a los pecadores. Entonces, esa es la misericordia más importante, esa que tuvo Dios o que tiene Dios hacia los pecadores. Sí, vemos nosotros un texto bíblico importantísimo que nos ayuda mucho. Es otro texto que está registrado con tintas divinas en la Biblia, para que nosotros lo leamos, miremos y pongamos por práctica. Miremos esta historia de Lucas 18:13. En esta historia vemos a dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo, envanecido, creía que era justo ante Dios. Él se reconocía y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, lleno de pecado. Yo ofrendo, yo ceno, yo oro a ti. O sea, él se justificaba a sí mismo, oraba con sí mismo, supuestamente ante Dios. Mas vemos acá en el verso 13 que el publicano, dice aquí: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta palabra de los dos hombres que estaban orando, leí en una traducción muy vieja, y decía que ambos estaban en el templo orando de pie, pero el otro, en vez de orar, estaba criticando al otro, porque el otro estaba diciendo, justificándose a él mismo: yo no hago esto, yo no hago esto. Como muchos de nuestros televidentes se pueden estar justificando: es que yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago eso, por eso no sigo al Señor. O muchos cristianos dicen: yo no hago esto, yo no hago esto, y por eso ya creen que están bendecidos. Pero no, este hombre que estaba de pie estaba mirando los pecados del otro, pero no se estaba mirando a sí mismo.
Y el otro lo perdonó Dios. ¿Por qué lo perdonó? Porque él estaba diciendo: sé propicio a mi pecador. Y qué interesante, mis hermanos y mis amables televidentes, y a todos los que nos ven por el Face, y a los que nos van a ver por las plataformas más adelante. Qué bendición que Dios nos perdonó nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros, porque la recompensa del misericordioso obtendrá la misericordia. El misericordioso imita a Dios. El misericordioso quiere vivir como Dios vivió o como Dios es. ¿Por qué? Por eso Él nos llama a perdonar. Es misericordioso el que perdona. Ya lo habíamos visto en la primera clase. El perdonar es un acto de misericordia. Y nosotros debemos imitar a Dios, hacer lo que Cristo dice. Y Cristo dice, Jesús dice, y te dice a ti, me dice a mí, y nos dice a todos que seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque los misericordiosos entrarán al cielo. Por eso, mis amables televidentes, amables los que nos ven por Face, y los hermanos en la iglesia, al quien envío un saludo muy especial, quiero decirles que la iglesia del Señor se identifica también por la misericordia. Y para terminar, la recompensa del misericordioso obtendrá misericordia. En Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Muy bien, sed misericordiosos. Yo creo que usted, amable oyente, se ha preguntado: ¿seré yo un misericordioso? Amable televidente, hermano, ¿usted se ha preguntado: ¿seré yo un misericordioso? Porque si no lo es, la invitación, amigos, hermanos, es a que practiquemos la misericordia, porque la misericordia es de Dios y a Dios le agrada que nosotros seamos misericordiosos. Gracias por su atención y nos veremos dentro de 8 días también con otro buen tema de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao. Este programa, Bellas Palabras de Vida, fue de su agrado. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 310-374-9721. 397-1115 o visítenos en nuestro lugar de adoración, ubicado en la calle 15A, número 29A58, Barrio Colón. Bellas Palabras de Vida, un programa 100% bíblico, presentado por la Iglesia de Cristo del Barrio Colón. Bellas palabras de vida. Mi canal. En la Universidad Santiago de Cali, congelamos el precio de las matrículas para que cumplas tu sueño de ser un profesional. Para mí, ser santiaguino es desarrollar proyectos de investigación tecnológica y científica que contribuyan al desarrollo del país. Más de 60 años apostándole a la educación de alta calidad en nuestra región. Es tu momento de ser un profesional exitoso, matricúlate ahora. Universidad Santiago de Cali, vigilada Mineducación. Pásese a factura digital de Emcali y ganes este espectacular Kia Niro híbrido, 0 kilómetros último modelo. Regístrese en www.emcali.com.co y participe en el juego promocional. Emcali 90 años. En Emcali valoramos lo esencial. Autoriza Rifas y Juegos del Valle.